El cáncer de mama ostenta la tasa más alta de incidencia entre las mujeres, si bien su tasa de supervivencia también figura como la más elevada, en gran medida gracias a las estrategias de prevención del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. En este campo también la medicina personalizada emerge como una herramienta prometedora capaz de impulsar un enfoque de cribado más específico y adaptado a las particularidades individuales de cada mujer. Desde el año 2016, Navarra Biomed lanzó el programa NAGEN, una serie de iniciativas financiadas por el Gobierno de Navarra, cuyo objetivo es la implementación de la secuenciación del genoma completo en distintas situaciones clínicas. El proyecto NAGEN MX tiene como fin último prevención, y esto es un nuevo campo que estamos explorando que denominamos prevención personalizada. En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres. En Navarra, 390 casos en 2015 y 452 en 2023. En cada uno de nosotros, los factores genéticos influyen muy fuertemente en nuestras posibilidades a tener cáncer. En algunos casos, pocos, esto está marcado por un solo gen que está fuertemente condicionando que tengamos cáncer. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es un cúmulo de muchos genes, cientos o miles, que influyen conjuntamente para que tengamos cáncer de mama. El estudio del genoma completo permite analizar a la vez todos estos factores genéticos conjuntamente y estimar un riesgo personalizado a tener cáncer. Una de las herramientas más eficaces en la prevención del cáncer de mama son las campañas poblacionales mediante mamografías. Las directrices actuales de la Unión Europea sobre cáncer de mama establecen el cribado del cáncer de mama con mamografía para todas las mujeres de 50 a 69 años y lo sugieren para las mujeres de 45 a 74 años. Un programa de cribado estándar detecta aproximadamente 5 casos de cáncer de mama por cada 1000 mamografías. El objetivo del proyecto NAGEN MX es personalizar el programa de prevención de cáncer de mama en Navarra, para así optimizar su eficacia. Hoy en día solo se tiene en cuenta el factor de edad, pero lo que nosotros queremos hacer es tener en cuenta, además de la edad, otros factores para estimar el riesgo personal de cada mujer y así poder personalizar ese programa de prevención. El punto de partida de NAGEN MX es la secuenciación y análisis del genoma completo a 875 mujeres, distribuidas en 3 grupos según el grado de riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Lo que estimamos a partir de estos resultados iniciales es que cabe hacer un cambio en el diseño buscando modelos de seguimientos más personalizados, donde se cambia la edad de inicio, el intervalo entre mamografías y estimamos en definitiva que con esto cabría mantener los niveles actuales de detección al tiempo que se reducen mamografías y por tanto falsos positivos. Las recomendaciones europeas indican que los programas de detección de cáncer de mama junto con los de colon y cuello de útero presentan la evidencia suficiente para ser aplicados en la detección precoz de estas enfermedades. Los resultados del proyecto NAGEN Mama van a ser muy importantes en este sentido para mejorar la calidad de los programas de detección y aplicar a cada mujer un cribado personalizado, atendiendo a su riesgo individual de padecer el cáncer de mama. La participación de la salud pública en este tipo de proyectos científicos es fundamental, puesto que los resultados van dirigidos al conjunto de la población. Programa NAGEN, Medicina Genómica en la Sanidad Pública de Navarra. Navarra Biomed, Centro de Investigación Biomédica.